noches, bienvenidos a Entrevista Verdadera. Soy Francesco Garzella y hoy vamos a hablar de desempleo. Subió la tasa a un 7,1. Queremos entender qué significa eso y en particular si tenemos que cuidar o no la pega. Estamos con Francisco Clapp, investigador del Programa Económico de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y la pregunta está hecha. ¿Tenemos que cuidar la pega más que nunca o podemos relajarnos todavía un poco más? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. A ver, sin duda hay que cuidar la pega, la situación no es nada fácil. El 7,1% puede sonar como una tasa no tan alta, porque históricamente hemos alcanzado 2 dígitos, durante la crisis asiática, la crisis subprime, fue más compleja la situación, pero mes a mes vemos que se va deteriorando, vemos que la creación de empleo está muy sesgada hacia el empleo por cuenta propia, el cual no necesariamente es un empleo de menor calidad, pero sí tiene un componente muy importante de empleo más precario. Tú en ese grupo tienes desde un profesional independiente hasta una persona que ejerce el comercio ambulante, hasta y en general empleos que tienen poca previsión social, empleos que no cotizan, empleos que tienen remuneraciones más bajas. Entonces, y que está peor que antes, por decirlo así, ¿no? Claro, hay mucha gente que tenía un empleo asalariado, un empleo con contrato, que quedó cesante y que no tiene que hacer algo para mantener a su familia, busca estos pitutos, busca algún tipo de empleo y en general son empleos de pocas horas y con remuneraciones mucho más bajas. Perfecto. Francisco, mira, te quiero invitar a, de hecho, que escuchemos lo que dice la gente en la calle. Tenemos, por supuesto, aquí lo que preguntan los ciudadanos y lo vamos a pasar a revisar inmediatamente para que ahí Francisco responda a la persona común y corriente, que también está preocupada por el tema del desempleo. Escuchemos. Hola, soy Gonzalo Herrera, vivo en Puente Alto y quisiera saber cómo afecta este 7,1% de la tasa de desempleo a la sociedad chilena. Date la pregunta, Francisco, para decirles a todos también que tenemos el hashtag ahí, la gente pregunta en EB, para que usted también comente a propósito de esa misma pregunta o puede hacernos más preguntas también. Francisco, ¿qué respondes? A ver, yo creo que uno lo ve con mucha claridad cuando observa el número absoluto de personas que están sin empleo, que están buscando, que alcanza casi las 600.000. O sea, tenemos estas 600.000 personas, en su mayor parte son cesantes, no son personas que estén recién egresados de la enseñanza media o de la universidad o de la educación técnica buscando empleo, sino que es gente que perdió su empleo. Pero entonces este 7,1 es reflejo de una alta cesantía o del desempleo en general. Es en gran parte cesantía. Y como te decía, son... ¿Realmente en gran parte? Sí, la mayor parte. Estamos hablando de que son algo así como 50.000 personas que están buscando empleo por primera vez y el resto son todos cesantes. ¿Ok? Y esto te refleja que son hogares que están entrando a tener problemas, que son personas que ni siquiera logran trabajar por cuenta propia, o sea, ni siquiera están logrando ese título, sino que no han trabajado siquiera 1 hora a la semana. Porque esa es la definición que nosotros ocupamos en Chile, que es la de la OIT, que es lo internacional y es lo correcto, pero es bastante poco severo para cortar quién tiene empleo y quién tiene no. Entonces, sin duda es complejo y como te decía, las remuneraciones, de hecho, según la medición del INE, según la medición de la Universidad de Chile, están de hecho contrayéndose comparado con un año atrás en términos reales. ¿Contrayéndose qué significa? Básicamente que el que quiera pedir sueldo no lo va a conseguir, o sea, un aumento, o en general que las pegas que ofrecen antes se pagaba tanto y ahora se paga bastante bien. Es una combinación de todo lo que tú me dices y también que no han crecido tan rápido como la inflación, es decir, los reajustes están siendo más lentos, las personas ya no pueden ir a pedir aumentos a sus jefes, si eso ya era difícil antes, hoy ya es más difícil aún. ¿Y qué se traduce esto? En que el poder adquisitivo de los hogares es más bajo y la calidad de vida termina siendo más complicado. Ahora, el gobierno, generalmente cuando salen estas cifras, siempre tiene algo que decir, por supuesto, para bien o para mal. La ministra Jimena Rincón dijo lo siguiente: los datos reales dan cuenta que pese a la restricción económica, se siguen creando empleos formales en Chile. ¿Es verdad o no? A ver, yo creo que este fue un comentario muy desafortunado de la ministra, porque ella se refería a las cifras del seguro de cesantía. Porque ella ve el seguro de cesantía y ve, oye, hay más cotizantes hoy día que hace un año atrás. Pero eso no es exactamente lo mismo que busca reflejar la encuesta del INE. Ella lo que está mirando es que dentro del grupo de gente que trabaja hay más cotizando. Entonces, pueden ser personas nuevas, pero pueden ser personas que antes no cotizaban, personas que, por ejemplo, tenían contratos previos al 2002 y que hoy día decidieron cotizar. Pero cuando tú miras... ¿Y decidieron cotizar porque...? Porque, por ejemplo, ven el riesgo de quedar cesantes en un año más o en 6 meses más. Más aún, tú tienes hoy día un uniforme... Ahora, pero igual, el seguro de cesantía sirve para ver, de alguna forma... Es un dato complementario, pero yo no lo trataría de contrastar con el dato del INE. Uno, porque creo que es una muy mala señal poner en duda los datos del INE. Y dos, porque es un universo distinto. Tú tienes, por ejemplo, hoy día 4,5 millones de personas como cotizantes del seguro de cesantía, pero según la encuesta del INE tú tienes 5,5 millones de asalariados, de personas que son trabajadores dependientes. Entonces,
tenés 1,5 millones de diferencia que se explica por muchas razones, entre ellas que no incluía a las Fuerzas Armadas y del orden, no incluía a los profesores municipales, a las personas que trabajan en atención primaria. Entonces, está mirando una cosa un poquito distinta y que puede llegar a confundirse, y la cifra tradicional que todos hemos seguido siempre es la cifra del INE, y que te dice que prácticamente el 100% de todos los empleos, de estos 90.000 empleos que hemos creado en el último año, son por cuenta propia. Bueno, la gente también está opinando en el hashtag #AltaCesantíaED, y te quería hacer una pregunta, porque ustedes hicieron una encuesta en junio, entiendo que viene otra, particularmente sobre lo que piensa la gente a propósito del empleo. Un 50% de los encuestados tiene temor alto o muy alto de perder el empleo, y el porcentaje es el más alto desde 2004. ¿Qué significa esto en particular? Porque uno, se entiende, temor a perder el empleo, pero ¿a raíz de qué? ¿Cuáles son los incentivos, las cosas que están pasando que nos hacen pensar esto? Porque estas cifras no salen todos los días, y en general, en términos de opinión pública, estamos conversando de otras cosas, pensiones, educación, en fin. A ver, claro, como tú bien decías, es la cifra más baja que hemos tenido desde que hacemos la encuesta desde el 2004. E incluso es más baja que... Tú estás a cargo de esa encuesta, esto, ¿no? De hecho, es más baja que es peor que en la crisis subprime, cuando estábamos con una tasa de desempleo de 2 dígitos y una situación mucho más dramática. Yo lo interpreto como una visión más negativa de lo que viene hacia adelante. Con la crisis subprime creo que se entendía como algo más puntual, como algo que se iba a revertir. Como lo conversábamos antes, en ese momento el gobierno tenía muchas más balas, el futuro era más prometedor. Hoy día, con una economía que crece 1,5... Más balas significa más plata. Más plata para gastar en programas sociales y mejores perspectivas en general. El precio del cobre se recuperó rápido. Hay un efecto de cambio de gobierno, creo yo, que también ayudó. Es importante que un gobierno tenga plata para solucionar estos problemas, a entenderlo bien, porque este gobierno hizo una inyección, o habló muchísimo de hacer una inyección a propósito del gasto público, y con eso manejar un poquito estas cifras en su momento. De eso se ha ido cambiando un poco el panorama, y el presupuesto que viene ahora sin duda va a ser tema también, ¿no? A ver, es un contexto un poco distinto, porque en ese momento lo interpretamos como una caída temporal del crecimiento de nuestra economía, pero sabíamos que el crecimiento de largo plazo potencial era más alto, o sea, las perspectivas eran mucho mejores, y en ese escenario un gasto de gobierno puede ayudar mucho. En el escenario actual, donde las perspectivas son más malas, y estamos hablando de crecer 2% el próximo año y 2,5% el año que sigue, el 2018, con suerte, el gasto de gobierno más bien termina siendo inflacionario y no ayudando demasiado. Perfecto. Entonces, claro, la gente se da cuenta de eso, se da cuenta que para el segundo semestre las cosas no parecen mejorar demasiado, estamos con inflación relativamente alta. En ese sentido, yo entiendo muy bien que haya este miedo. En la región metropolitana la tasa de desocupación llega al 7,5, o sea, es más alta que el promedio nacional, y en Coquimbo y en Antofagasta estamos hablando por sobre el 8, 8,5, 8,1. Esas cifras, porque hay diferencia de las regiones, hay otras que le está yendo un poquito mejor, son preocupantes porque, insisto, cuando se hablan de las cifras, economistas como tú u otros salen a explicarlas, pero uno se queda con ciertas sensaciones que realmente pueden ser no las reales. Un 7,1 nacional, 7,5 región metropolitana, 8,5, 8,1 Coquimbo, Antofagasta. ¿Es realmente preocupante? Es preocupante, y es preocupante por las perspectivas que hablamos, pero además hay que mirar las regiones por separado. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el norte, en la zona eminentemente minera, es muy claro. Hoy día la minería tiene 44.000 puestos de trabajo menos que hace un año. Y la minería en general no es demasiado intensiva en mano de obra, no es como la construcción o el comercio o las manufacturas, pero está muy concentrado en ciertos lugares, y cuando ves que en Antofagasta empieza a haber más cesantía, hay menos ocupación de departamentos. Repercute el comercio no también. No solo perder la pega. No solo perder la pega, y además tiene un efecto sistémico sobre estos lugares. Ya, pero yo, por ejemplo, que sigo con pega, o cualquiera que de alguna forma ve que está relativamente bien, de hecho he conversado con su jefe y está tranquilo, me dicen 7,1. ¿Qué tengo que pensar? Yo creo Además de cuidar la pega, ya lo dejamos claro. Claro, hay que pensar qué es lo que viene, y me adelanto un poco en esto, que probablemente que sea una cifra más alta, pero también hay que pensar que esto se ha mantenido con mucha ayuda, que hablamos de creación de empleos del gobierno, que ya perdió fuerza eso, pero que en un momento fue uno de los pilares que lo mantuvieron, y lo que conversábamos también de estos empleos por cuenta propia, que han amortiguado bastante la tasa. ¿Qué es explícamelo bien, ¿qué es una pega por cuenta propia? No solamente en el término de, porque se entiende en general, pero ¿dónde afecta en general la vida común de cualquier persona? A ver, esta es una categoría que usa el INE, que, como hablábamos, mezcla todo tipo de empleos en los que tú no tienes un jefe. Entonces, tú puedes tener un emprendedor, estaría ahí siempre y cuando no contrata a otra persona. Si contrata a otra persona, ya pasaría a otra categoría. Tienes un profesional independiente, pero también tienes cualquier persona que ejerza trabajo informal. Freelance también. Claro, pero también tienes al vendedor ambulante, la persona que está ahí con un amante en la calle vendiendo cosas.
es trabajador por cuenta propia. Incluso un estacionador de autos sería trabajador por cuenta propia. Entonces, en ese sentido... ¿Y esas son las pegas que han crecido en el último tiempo? Las pegas que han mantenido la tasa de desempleo un poco a raya. Ya. De hecho, prácticamente... Y la parte salarial la que se ha reducido, pero igual se han creado empleo, ¿no? Está estancada, no se ha reducido aún a nivel nacional. Ya. Cuando tú miras Santiago, el Gran Santiago, o la región metropolitana, ves que sí se encoge. Y eso es realmente preocupante, porque estamos viendo ahí despidos ya masivos, ¿te das cuenta? Entonces, o sea, pueden ser personas que estaban ahí, pasan... Correcto. No es que esperan, de repente claro, y mientras por eso, están esperando, se pasan para los claro, demás. y por eso mismo no quedan categorizados como desocupados. Perfecto. ¿Por qué pasa esto en Chile hoy? El gobierno habla mucho del tema internacional, pero también a esta altura ya reconoce bastante lo que ha sido su gestión, digámoslo así. Claro. Pero en particular, ¿qué es? El cobre, por ejemplo, hay malas decisiones que se tomaron, ¿realmente lo que pasa afuera afecta brutalmente lo que nos pasa acá adentro? A ver, hay que ser claro, lo que pasa afuera nos afecta. O sea, es totalmente equivocado decir que no nos afecta, pero lo que estamos haciendo nosotros, las políticas que se han tomado creo que son muy equivocadas y no ayudan a la creación de empleo. Una economía que crece al 1,5% es incapaz de crear suficientes empleos. Francisco, dame un momentito, esta televisión, tú sabes, así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir explicando por qué estamos viendo estas cifras con Francisco Clapp acá en Entrevista Verdadera. Volvemos. Seguimos con más Entrevista Verdadera. Estamos con Francisco Clapp, investigador de Libertad y Desarrollo. Nos está explicando, de hecho, qué pasa con estas cifras, por qué. Pero la razón fundamental de por qué estamos con problemas con el empleo, desempleo. Claro, como te decía, un país que no crece es un país incapaz de crear empleos y hay que preguntarse por qué uno no crece. Está lo internacional, está el precio del cobre, sin duda, pero se generó mucha incertidumbre en el comienzo de este gobierno y hoy día ya, más allá de la incertidumbre, estamos viendo malas políticas, creo que se han tomado. El aumento de impuestos que te comentaba ha sido muy sustancial, nos va a llevar a tener tasas más altas que el promedio de la OECD, que son un conjunto de países muy ricos. De hecho, nosotros, como te decía, somos de los más pobres, con México y Turquía. Tenemos también, hoy día estamos hablando de aumentar... Ahora, una reforma tributaria que se aprobó por todo en el Congreso, o sea, hubo acuerdo. Hubo acuerdo para aprobar algo menos malo del original, creo yo, pero no había nadie que saliera muy contento con lo que terminó aprobándose. Ahora estamos discutiendo aumentar en 5% la cotización de cargo del empleador, que a la larga puede ser irrelevante si es el empleador o el empleado, pero que aumenta los costos laborales en el país rápidamente, especialmente si se da a un... Termina todo radicando en la inversión, ¿no? Que se comenta tanto la caída, la baja... pero para entender las líneas, o sea, ¿por qué si se invierte menos se crea menos empleo? Básicamente, eso es básicamente, si crecemos menos hay menos posibilidades de hacer... Claro, hay menos negocios nuevos, los negocios existentes crecen menos y por lo tanto generan menos puestos de trabajo y cuando las cosas están mal los negocios empiezan a reducir las horas extra, a reajustar menos los salarios, a tratar de ajustar la planta para poder subsistir. Y eso es lo que está sucediendo hoy en Ahora, Chile. Algunos dicen que es curioso que estas tasas no sean más altas a la altura del gobierno en lo que estamos, pero por todas las razones, no solamente por decisiones, como tú dices, del gobierno, sino también por el tema internacional, el cobre, etcétera. Y quiero conocer tu opinión sobre eso, porque en particular, conversando con algunos, qué sé yo, microempresarios, emprendedores, te dicen que estuvimos en una época relativamente tan buena, generamos confianza con nuestros trabajadores y nos da pena perderlos. Entonces estamos tratando de estirar el chicle lo máximo hasta el minuto que haya que desvincular. ¿Puede ser una de las razones? O sea, ¿podríamos estar peor? Claro que sí, y nosotros lo hemos estado viendo con mucha claridad cuando, por ejemplo, ves cómo se ajustan las remuneraciones. La primera decisión que toma el empleador no es echar al trabajador. Es muy caro tener rotación, uno, por supuesto que como empleador no quiere perder a su gente, uno tiene un compromiso con ellos, entonces empieza a tratar de ajustar por otros lados. Y el crecimiento de los salarios es el primero, las horas es el segundo, hemos visto que las horas ordinarias y extraordinarias que trabajan las personas han ido cayendo, el trabajo parcial involuntario que le llamamos, es decir, personas que trabajan menos de 30 horas, pero les gustaría trabajar más horas para tener mejores ingresos, y no logran encontrar, está creciendo al 7%, que es bien alto, y en ese sentido vemos que el ajuste se está dando no tanto por los despidos todavía, sino más bien por otras variables, pero que de todas formas perjudican la calidad del empleo. Pero llega un buscar donde ya tienen que cortar. Tenemos más preguntas de la gente, la calle pregunta NB, así que vamos a escucharla inmediatamente ahí para Francisco, que le preguntan directamente. ¿Cómo cree que la tasa, el porcentaje de desempleo seguirá para los siguientes años? ¿Si aumentará o la tasa que está ahora es el pic? El top, el pic, dice él, va a empeorar esta cosa. Lo más probable es que sí.
¿Por qué? Porque, como te decía, las perspectivas son muy malas en torno a inversión y crecimiento para lo que queda del año. Estamos entrando a los meses de invierno, que en general tienen mayor desempleo, especialmente en las regiones del sur. Entonces, regiones que se han mantenido más o menos razonables, como Biobío y la Araucanía, empiezan a mostrar peores resultados. Y a mí no me extrañaría que llegáramos a un 7,5, incluso más. Un dato que es bien importante en esto y que lo conversábamos antes. El Banco Central de Chile construye un índice de vacante, que es lo que hace, mira la prensa y ve cuántos puestos de trabajo se están ofreciendo, que no se han podido llenar. Y cada vez son más bajos. De hecho, estamos en un mínimo que no veíamos hace mucho tiempo, que no veíamos desde crisis mucho más grandes que esta. Pero eso es como ofrecer pega o un tipo de pega o un tipo de sueldo, una cantidad. No, lo que cuenta son los puestos de trabajo que se están ofreciendo en varias categorías. Ya. Pero si uno toma el promedio, que incluye trabajo menos calificado, profesional, etcétera, vemos que estamos en un mínimo. Y eso te habla que hacia adelante, no sé, probablemente no se cree mucho Menos puesto de pega. trabajo. El cobre, que lo mencionamos relativamente y que se discute mucho a propósito de la ley reserva del cobre, pero, en fin. ¿Qué tanto afecta? Tú comentabas algunas regiones en particular, pero cuando se habla que Codelco, por ejemplo, el sueldo de Chile o en general la minería es tan importante, y lo es, ¿cuánto afecta eso a otras pegas también, a otros mercados, a otros negocios? No queda ninguna duda que hay un efecto muy grande, especialmente en las regiones mineras, como hablábamos. O sea, el comercio se ve muy resentido en las regiones mineras, los servicios profesionales, las personas gastan menos. Cuando estábamos en el pic de la minería, veíamos un auge tremendo, sobre todo en Antofagasta, que cambió la cara de la ciudad y que llevó a muchos negocios diferentes a la minería, pero que dependen del sueldo minero, a expandirse mucho. Ahora, a nivel de las finanzas públicas, Codelco ha ido año tras año perdiendo fuerza, y si en algún momento llegó a ser muy relevante nuestro presupuesto, hoy día es prácticamente marginal, y probablemente lo que preocupa más hoy día es la situación de Codelco desde el punto de vista del empleo que genera. Claro. Ahora, ¿qué le decimos a la gente en particular, de alguna forma, como estrategia? ¿Es un buen momento para, hablábamos del sueldo, para pedir así, para rasguñarlo el último que puede hacer, o ahorrar, invertir, pedir un crédito? ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona común y corriente hoy viendo estas cifras y que tú dices que van a empeorar? Mira, yo tiendo a pensar que lo mejor es ser prudente. Aquí uno valora mucho las personas que han optado por su seguro de cesantía, que para algunos es obligatorio, pero no para todos. Independientes que han cotizado. Todas esas cosas hoy día cuando se devuelven y se valoran mucho. Y de hecho los hogares, el acceso al crédito, que está implícito lo que tú me decías, se ha ido cortando. Los bancos de hecho declaran ser más restrictivos a la hora de dar crédito porque les preocupa que las personas queden cesantes. Entonces yo también, claro, invito a ser muy prudente y a no contraer deudas que después pueden traerte problemas. Las tarjetas, las multitiendas, en general. Y eso es bueno desde el punto de vista uno, pero es preocupante a nivel agregado, porque vemos cómo el comercio, bueno, tuvo buenas cifras en la última, pero en general viene una tendencia muy mala, y es porque las familias se dan cuenta y son más prudentes. Hablábamos de la minería. ¿Cuáles son las otras áreas que están más complicadas en este minuto? En particular los profesionales también están viviendo algo, no sé, delicado, en fin. A ver, un área que hay que mencionar de todas formas es la construcción. La construcción vivió un pequeño auge que tenía que ver con este cambio tributario que tuvimos. Entonces muchos proyectos se echaron a andar durante el año pasado y que tenían que ser prometidos antes de este año. Pero hoy día estamos viendo cómo esos proyectos se terminaron, se están terminando. Claro, estamos en una etapa del año en que también baja la... Claro, pero si lo comparas con el mismo mes del año anterior, para corregir por el efecto del invierno, que es grande, te das cuenta que cae menos empleo. En algún momento, hace por ejemplo 6-7 meses, la construcción creaba prácticamente 3/4, 2/3 de los empleos que estaban creando. Hoy día... Y eran bien remunerados. Son empleos bien remunerados, en general la construcción sí, demanda, son empleos relativamente bien remunerados. Y hoy día vemos que crea apenas 15.000 empleos con respecto al mismo mes del año anterior. Y mes a mes cada vez va creando menos. Y eso es preocupante porque es un área muy intensiva de mano de obra y que genera mucho empleo. En algún momento generaba 800.000 empleos y ya estamos hablando de 700.000 empleos solamente en la construcción. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de que hay poca inversión, ¿qué le decimos a los inversionistas, a los que tienen una plata guardada y quieren hacer algo con ella? ¿Que la guarden o que se la jueguen? El que quiere montar su proyecto chiquitito, pero tiene una idea buena. Es difícil dar ese consejo porque en general las personas que tienen capital para invertir quieren invertirlo, pero cuando uno ve perspectivas difíciles, cuando ve que hay reformas que complican, cuando ve un gobierno que de alguna forma ha demonizado la actividad con lucro, te das cuenta que no hay mucho apoyo. Y es interesante cómo
de alguna forma ha habido mucho flujo de capitales, mucho flujo de dinero hacia el mundo emergente y hacia Latinoamérica, pero eso no se ha reflejado con demasiada fuerza en la inversión porque los inversionistas ven que las perspectivas no convencen demasiado. Tú me comentabas el tema de que se están contrayendo los sueldos en particular. Y hablábamos un poquito de qué significa eso, pero básicamente puede afectar todo tipo de trabajo esa idea, porque insisto, como hablamos de que hay áreas más complicadas que otras, bueno, igual a pesar de que yo esté en una completamente distinta, ¿tengo que pensar en esa perspectiva también? Claro que sí, y es una noticia doblemente negativa, porque por ejemplo si uno ve los datos de la Universidad de Chile, del Centro de Microdatos, ve que ellos se preocupan más de ese tema. Ellos ¿no? Es la encuesta que yo conozca más periódica global de salarios que haya, de remuneraciones, y ellos ven que el 10% de menores ingresos se ve más afectado que el 10% de mayores ingresos. Entonces no solo estamos viendo una caída general del crecimiento de los salarios, sino que además estamos viendo que las personas de menores ingresos se ven más afectadas. Entonces es doblemente dramático porque son las personas que precisamente uno más le gustaría que se vean beneficiadas. Sin duda. ¿Cuándo las cifras de desempleo son terminales, por decirlo de alguna forma? ¿Cuando alcanzan los 2 dígitos? ¿O un 9 también es complicadísimo? No sé, para entenderlo un poquito más, porque, insisto, aunque estemos en un 7 y nos queden 3 para el 10, puede ser grave, pero 2 dígitos ya es una cosa... 2 dígitos bastante crítico y es lo que vemos cuando estamos en periodos más bien recesivos, cuando la economía se está contrayendo, cuando ya es una situación más dramática. Hoy día seguimos creciendo, en eso es que yo estoy con eso, con la ministra Rincón, de que se está creciendo, se están creando empleos. Será 1 y tanto, pero se está creciendo. Claro, se está creciendo y mientras siga creciendo se sigue creando empleo, pero cuando si entramos a un periodo recesivo, si la cosa se complica aún más, podríamos llegar a ver tasas de 2 dígitos. Ahora, con las cifras de crecimiento que tenemos, ¿podemos llegar igual a los 2 dígitos? Yo lo veo difícil, probablemente alcanzar un equilibrio más alto, podríamos hablar, si seguimos así por un par de años, podríamos hablar de 8, 8,5, pero yo veo muy difícil llegar a los 2. En general con la región, con nuestros vecinos, ¿cómo estamos en términos de empleo? En general la región ha estado complicada. La mayor excepción yo diría que es Perú. Perú tiene muy buenas perspectivas. ¿Está creciendo al 4? Está creciendo al 4, sí. Ha logrado todavía atraer inversión minera. El cambio de gobierno le dio como un reimpulso, hay mucha fe en este nuevo gobierno que entra, que va a hacer las cosas bien. Y como te decía, hay mucho dinero fluyendo del mundo desarrollado al mundo emergente en busca de nuevas oportunidades, porque como vemos... Bueno, pero Argentina también tuvo un cambio de gobierno que tenía las mismas... Y le dio un impulso en algún momento, pero todavía hay mucho que arreglar en Argentina, siguen con un problema tremendo de inflación, tienen que hacer unos ajustes muy duros fiscales, entonces claro, la situación es más compleja. Y lo que pasa en esos países nos afecta a nosotros en términos de empleo también, por ejemplo, acá de destituir a la ya expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Eso, la situación económica, política de un país como Brasil, por ejemplo, ¿nos afecta a nosotros? Claro que sí, yo te doy un ejemplo muy concreto, la manufactura, que es un área que contrata a muchas personas, que muchas veces ha tratado de impulsar, tiene como uno de sus grandes consumidores a Brasil. Y si las cosas están mal ahí, si el tipo de cambio no los ayuda, hace difícil que quieran nuestros productos. Es cosa de ver cómo se han portado las exportaciones manufactureras para ver qué nos está afectando. Lo mismo Argentina, es uno de nuestros grandes socios comerciales que demanda nuestros productos, pero si está en una situación compleja, nosotros también lo sentimos. Se nos viene el 18 de septiembre. ¿Le decimos a la gente que no gaste tanto en carne? ¿O qué? ¿Menos empanada? ¿O no es tanto para que sea tan luego la preocupación Puede ser una idea de ahorrar un poquito más, ¿no? De no gastar tanto, pero es como para que pensemos en un 18 distinto, en unas vacaciones a fin de año distintas. Mira, yo creo que suena muy mal, pero yo siempre llamo a ser prudente en estas cosas. Es una situación difícil. Hacia el invierno y lo que queda del año veo difícil que tengamos un repunte en la creación de empleo. Vamos a probablemente seguir con esta dinámica del trabajo por cuenta propia. Entonces, claro, yo creo que no es lo mejor. Un 18 más austero, dices tú. Podría ser, sí. Una Navidad, qué sé yo, los cumpleaños que vengan. Entonces, pero de aquí a fin de año la cosa no se mueve mucho. Difícilmente va a mejorar. ¿Pero no va a empeorar mucho de aquí a fin de año? Yo tiendo a pensar que no debería empeorar demasiado, en eso creo que no hay que ser alarmista. Yo creo que este gobierno va a tender a moderar sus propuestas hacia lo que le va quedando, sus grandes reformas probablemente ya las aprobó y yo tengo la convicción de que, o la fe por decirlo de alguna forma, de que esta reforma al sistema de pensiones se va a hacer de manera razonable. Espero que así sea. ¿Qué puede hacer el gobierno en particular hoy de forma directa, potente, para ayudar en esta materia? Para frenar, qué sé yo, para... A ver, yo creo que lo primero que puede hacer es dejar en claro que no va a tratar de hacer más cambios estructurales, de que no va a seguir insistiendo en esta política de reinventarlo todo, y va a volver a la doctrina más tradicional que ha tenido la concertación, que ha sido una socialdemocracia ordenada con políticas más bien ortodoxas,
pero hay algo que puede hacer en términos del gasto. Ahora se viene la discusión por el presupuesto. Va a estar complicada la discusión por el presupuesto. Yo, como te decía, a los gobiernos les gusta gastar para tratar de ayudar a impulsar rápidamente el empleo, pero es difícil en una situación como esta donde estamos creciendo, parece que en línea con nuestro potencial o con nuestro crecimiento a largo plazo, tratar de impulsar el crecimiento de esa forma. Más bien yo creo que ser prudente, no incurrir en grandes déficits que puedan echar a perder aún más el erario fiscal y tratar de ser ordenados, creo yo, y dejarle en claro a inversionistas y a los trabajadores de que van a dejar de tratar de reinvertirlo todo y van a volver al Chile ordenado que conocimos. ¿Una cosa como un cambio de gabinete puede ayudar en esta materia? Yo creo que eso es más bien marginal y más allá del efecto real que va a tener, creo que es bastante poco. Ahora, hagamos una comparación. En el gobierno del expresidente Piñera, y en general todos lo reconocen, más allá de todos los empleos que se hicieron, fue una materia que fue bien valorada, o sea, fue un logro del gobierno. Ahí desde la CUT mucho se criticó también la calidad de ese empleo, lo mismo si era realmente asalariado por cuenta propia, pero ¿cuál es tu visión con respecto a lo que se hizo esos 4 años? Pero más allá de lo político, más allá del logro de la medalla en el fondo, sino ¿hubo realmente más empleo de calidad en ese minuto? Yo tiendo a pensar que sí. Hubo una parte del gobierno donde hubo mucho empleo por cuenta propia, es cierto, pero más hacia el final tendió a haber más empleo asalariado, con contrato. De hecho, los niveles de contrato... Sí, por el ministro Lavín de esa época dijo, bueno, es que la gente está haciendo mucho pololo, así que eso está bueno. Y los pololitos no era lo que queríamos, ¿no? No, claro, además hay que distinguir, porque también el INE también clasifica, por ejemplo, a lo que llama empleadores, que es cualquier persona, por ejemplo, que tiene un emprendimiento y contrata a una persona. Y así contratas a una persona más, ya deja de ser empleo por cuenta propia y pasa a ser empleador. Eso también creció bastante en algún momento. Obviamente es un número más reducido, pero tuvo una expansión interesante. En general, mientras haya buen crecimiento económico, las remuneraciones tienden a crecer más rápido. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, en datos del INE, todavía no hablan de contracción de las remuneraciones de los asalariados, pero sí hablan de un crecimiento por encima de la inflación de 1%, que es algo así como un cuarto de lo que vimos en el gobierno pasado. Y eso es una cifra súper objetiva, o sea, estamos viendo salarios de los asalariados, para la redundancia, que crecían al 4,5-5 por encima de la inflación, y ya estamos hablando de 1, 0,8, 0,9. Perfecto. Francisco Clapp, investigador del Programa Económico Libertad y Desarrollo, nos explicó bastante bien todo lo que está pasando entonces con el tema de desempleo. Tú dices que entonces hay que preocuparse un poco con el bolsillo, la billetera, porque se puede venir peor. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias por invitarme. Vamos a un resumen de noticias inmediatamente y seguimos con más Entrevista Verdadera.